Pues hermanos, como venimos anunciando en domingos pasados, estamos muy contentos porque hoy Dios nos da el privilegio de iniciar el estudio de una nueva serie de predicaciones. Hoy damos inicio al estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Después de nuestra serie Él nos escucha, recuerde usted que antes de esa serie estábamos terminando todo el libro de Nehemías. Y hoy iniciamos otra vez el estudio de capítulo por capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y hemos titulado, como usted ya vio en pantalla, esta serie, Un encargo especial. Así que por los próximos meses estaremos estudiando esta primera carta, así que yo le pido que, como siempre, tome ahí lápiz y papel o su computadora o lo que usted quiera o use normalmente para anotar y para apuntar, para ver lo que Dios le va a decir a usted y a mí en esta mañana. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana. Una de las cosas que necesitamos todos los días de nuestras vidas, Señor, es escuchar tu voz, hablando puntualmente a nuestro corazón. Señor, recordándonos que nosotros no somos tú, no somos Dios, Señor, y que necesitamos de ti, porque a la mínima oportunidad que tenemos la tendencia, Señor, de vivir la vida como nosotros creemos y pensamos. Y eso, Señor, lejos de bendecirnos, Señor, nos lleva a caminos que tal vez en un momento parecen de vida, pero al final es muerte. Así que, Señor, a través de esta carta, a través de este estudio de tu palabra, Señor, te pido que tú sigas transformando nuestros corazones para cada vez ser más los hijos y las hijas y por ende la familia Antioquía que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Amén y amén. Bueno, pues hemos titulado entonces Un encargo especial a esta serie de predicaciones. Y no sé si usted, obviamente, en contexto de esto, se ha topado con en algún momento de su vida en donde alguien le ha dejado encargado algo, ¿no? En lo particular, tengo este momento de mi vida, de lo que Dios me ha permitido experimentar a lo largo de las diferentes áreas de trabajo, cuando estuve precisamente trabajando en una agencia de viajes. Cuando los jefes tuvieron a bien hacer un viaje y se llevaron a la persona de mayor antigüedad, vamos a decirlo así, en la agencia, y me dijeron exactamente esas palabras: Marcial, te encargamos la oficina, ¿no? Y no sé a cuánto a ustedes les gusta realmente escuchar esa frase: te encargo esto, te encargo esto. ¿Qué es lo que comunica usted cuando alguien le dice esto? Te lo encargo. Bueno, obviamente a lo mejor para muchos de nosotros conectamos con palabras como cuídalo, de ti depende lo que vaya a pasar, de ti depende lo que vaya a ocurrir. Si sucede algo, es tu responsabilidad. Y la verdad es una carga muy fuerte, ¿no?, en el corazón. Bueno, dicho sea de paso, la experiencia que tuve, creo que fue una semana que estuve a cargo de la oficina. Bendito sea Dios, hubo gente que también Dios proveyó para ayudarme estando allá. Y pues este encargo, para la gloria del Señor, se pudo realizar y se pudo llevar a cabo de una buena manera. Pero interesantemente, lo que nosotros vamos a ver en este estudio de la primera carta a Timoteo es que el apóstol Pablo precisamente le va a dar un encargo especial a Timoteo en relación a la iglesia de Éfeso. Y como estamos empezando la predicación, te voy a dar algunos datos importantes para que tú puedas anotar en relación a esta primera carta. Bueno, como tú sabes, la primera, segunda carta de Timoteo y Tito contemplan o están contempladas dentro de la categoría de las cartas paulinas en la sección de cartas pastorales. Porque, de manera interesante, el encargo que podemos ver que Pablo le da a Timoteo tiene que ver con un encargo pastoral. Pero este encargo pastoral se hace extensivo a toda la iglesia porque el propósito del encargo es cuida a la iglesia. En este caso, a la iglesia de Éfeso. Esta carta a Timoteo, para entenderla de una mejor manera, muchos autores las han dividido en relación a lo que Pablo le va diciendo a Timoteo, en diferentes categorías sobre qué es lo que Pablo quería que Timoteo cuidara de la iglesia. Y bueno, son categorías que se las quiero decir de manera general y las vamos a estar viendo a lo largo del estudio. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: cuida a la iglesia en relación a la enseñanza,
cuida la iglesia en relación a su vida y su funcionamiento cotidiano. Cuida a la iglesia en relación a literalmente la protección de la misma. Y cuida a la iglesia y enséñales en relación a qué responsabilidades hay dentro de la iglesia y qué tienen que hacer o cómo deben de vivir los que conforman la iglesia. Bueno, con esto en mente vamos a iniciar hoy con la primera prédica que he titulado Un encargo especial en la sección de permanecer en la sana doctrina. Es decir, en los primeros 7 versículos de este primer capítulo, lo que Pablo le va a decir a Timoteo es, mira, obviamente la frase un encargo especial, como platicamos aquí con algunos, no es uno, sino que van a ser varios, ¿no? Pero la primera sección que estamos viendo es, este encargo especial se comunica en permanece en la sana doctrina. Es decir, Timoteo cuida que en Éfeso, en esta iglesia de Éfeso, la sana doctrina sea algo que esté vigente. Esto es bien interesante, ¿no? Porque como familia Antioquía hemos tenido incluso series de predicaciones sobre la sana doctrina. Hay algunos que esa frase así como que les genera un poquito de ruido, pero ¿cómo esto se vive en el día a día y qué es lo que estaba pasando en Éfeso? Bueno, para estudiar entonces este primer encargo de permanecer en la sana doctrina, pues vamos a ver 3 acciones muy puntuales en cómo usted y yo podemos ser también estos cuidadores de la sana doctrina al día de hoy en la familia Antioquía. ¿Y cuáles son estos 3 aspectos? Bueno, el primero es, cuida lo que enseñas o dices, ¿no? Cuida lo que enseñas o dices. El segundo es, examina el propósito de lo que estás enseñando o de lo que estás diciendo. Y finalmente es, exalta el evangelio en lo que enseñas o lo que dices. Así que vamos entonces con el primer punto, la primera acción específica, cuida lo que enseñas. En el versículo 3, el apóstol Pablo básicamente está dándole este encargo. Permíteme leértelo. Dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Qué interesante. Lo que Pablo estaba diciendo aquí a Timoteo es, Timoteo, te dejo como un guardián en un sentido en esta iglesia para que tú cuides esto. ¿Y cuál es la función de un guardián? Bueno, un guardián, como su nombre lo indica, es alguien que guarda, que cuida, que protege, pero que si es necesario, también defiende. Es decir, no es nada más alguien que como que protege para que no le pase nada, sino que la protección también requiere acción y esa acción viene en defender, en contraatacar. Si es que lo que me dieron para guardar corre algún peligro. Así que Pablo está dejando a Timoteo en Éfeso para decir, mira, tienes este encargo. Cuida a la iglesia, guarda a la iglesia. Continúa la batalla por la verdad. ¿Y cómo vas a hacer esto? Bueno, en la versión NBI dice, ordena a algunos supuestos maestros. Y aquí voy a ir tocando diferentes versiones en las palabras importantes. Por ejemplo, cuando Pablo le está diciendo ordena, en otras versiones esta palabra nos pone un poquito más en contexto porque también significa instruye o frena o refrena las falsas enseñanzas que supuestos maestros están compartiendo dentro de la iglesia. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que sostiene? ¿O cuál es el centro? ¿O cuál es el preciado tesoro que una iglesia debe de guardar a toda costa? Yo sé que algunos se dijeron al pastor, y gracias hermanos por eso, gracias. Pero no es el tesoro que hay que guardar. ¿Qué será? Para nosotros como presbiterianos, pastor, la femenil hay que... No, tampoco hay que guardar. Ok, hay que cuidarlas obviamente y estar atentas de ellas, pero no es el mayor tesoro que hay que guardar. Pastor, ya sea al consistorio. Bueno, a lo mejor muchos no dijeron eso, pero tampoco es lo que hay que guardar. ¿Qué es lo que hay que guardar y literalmente atesorar y proteger como iglesia? ¿Escuché por ahí las bancas? No, obviamente las menos. Hay que guardar la palabra del Señor y el Evangelio. Lo que produce la caída, lo que produce la división, lo que produce la destrucción de una iglesia es cuando la palabra del Señor
se ve atacada, se ve afectada, se ve distorsionada. Cuando Él está atacando las Escrituras, no podemos quedarnos pasivos en un sentido, sino tenemos que responder. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuida, Timoteo, lo que se enseña, lo que se dice dentro de la iglesia. ¿Y cómo haces esto? Refrena, instruye, enseña nuevamente para contraatacar las falsas enseñanzas. ¿Quiénes estaban comunicando estas falsas enseñanzas? Bueno, dice la Escritura, unos supuestos maestros. Unos supuestos maestros que dice que estaban enseñando doctrinas falsas porque estaban empezando a prestar atención a leyendas y a genealogías interminables. Ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo esto. Pero lo interesante es que cuando nosotros, como familia Antioquía, como una iglesia, cuando una iglesia deja de escuchar la voz única, poderosa de su rey y empieza a poner atención a lo que, pues aquí en casa, por el contexto de consejería, le llamamos, o lo conocemos muy bien como la voz del consejo falso. Sí, aquella misma voz que puso en tela de juicio desde el Edén, la voz del Dios soberano para su pueblo. Cuando una iglesia deja de poner atención a esa voz soberana para empezar a poner atención a la voz del consejo falso, esta voz del consejo falso lo que hace es que nos distrae, nos confunde, nos pierde y nos destruye. Imagínense, hoy estamos en el mundo de las tecnologías y ya hasta el teléfono más sencillo, el smartphone más sencillo puede contar con alguna aplicación para que la aplicación le vaya dirigiendo hacia algún punto a través de un GPS. Pero imagínense un GPS que tenga como parte de su ADN brindarle una información falsa o una dirección falsa. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, un GPS dándonos una mala dirección nos puede llevar desde una calle sin salida o a un destino fatal. Cuando en la iglesia la palabra de Dios no es lo que predomina, lo que rige, lo que lleva a la iglesia está en peligro. La iglesia está al acecho del enemigo. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Estas doctrinas falsas que básicamente venían porque estaban atendiendo a fábulas o genealogías interminables o leyendas, como dice la NBI, básicamente lo que consistía es que estos maestros, estos falsos maestros en un sentido, no estaban buscando simplemente como que filosofar o poner sobre la mesa y decir, miren, yo pienso que no. Lo que ellos estaban tratando de hacer era readoctrinar a la iglesia, poniendo sobre la mesa una supuesta nueva verdad basada en un conocimiento aparente, claro, un aparente conocimiento mayor acerca de la ley. Era un grupo, tanto decían por allá, de judíos como personas que dicen algunos autores, tal vez era el inicio del gnosticismo, que estaban teniendo o poniendo sobre el evangelio o sobre la verdad de Cristo elementos que básicamente estaban distorsionando la verdad del evangelio. ¿Y cómo hacían esto? Bueno, tomaban una práctica interesante judaica que consistía básicamente en tomar alguna historia, y esto lo hacían mucho los rabinos, mencionó un comentarista. Tomaban una parte de la historia judía o de la historia del pueblo o incluso algún fragmento de la ley y a través de eso hilaban y empezaban a hacer una serie de conexiones bien interesantes para formular una leyenda o una fábula que la ponían como ley, diciendo, esto es necesario para. En otras palabras, tomaban una porción, lo que sería algo para nosotros, tomaban una porción de la escritura para generar una línea de pensamiento de tal manera que pudieran ajustar la historia de sus vidas a lo que ellos veían como cristianismo. ¿Escuchaste bien eso? Lo aplicativo para nosotros sería tomar una porción de la escritura para generar una nueva línea de pensamiento
o una nueva historia, de tal manera que la Biblia se ajuste a nuestro cristianismo o a un estilo de cristianismo que nos convenga. Ahora, digo, el que nosotros apliquemos erróneamente un texto bíblico, ¿a cuánto nos ha pasado, no? Le dejo como ejercicio esto en casa. ¿Cuál ha sido, o cuáles son solamente dos, cuáles son dos citas bíblicas que a lo mejor usted ha usado a lo largo de toda su vida para ciertas cosas, pero el que hoy sepa verdaderamente lo que significa o el que hoy conozca usted su contexto, literalmente lo ha llevado a dejar de usarlo? Y sí, aquí no aplica pastor, yo soy tengo el de ayúdate que yo te ayudaré, no, ese ni es versículo, hermano. Pero ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el texto que usted a lo mejor ha usado o usaba en su vida para aplicar diferentes cosas, pero que al conocer hoy su verdadero significado, usted dice, chíspales, mejor tengo que dejar de usarlo? Bueno, yo le voy a dar mi ejemplo. Hay un texto que yo usaba mucho, que es 1 Corintios 2:9, que dice de la siguiente manera: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni ningún ojo ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y me acuerdo que esto lo usaba mucho, incluso erróneamente en consejería, para decir que nosotros, para aplicar un principio bíblico adecuado, pero que no es lo que el texto dice, ¿no? Yo decía, mira, es que en nuestra vida como hijos de Dios, nosotros a veces no tenemos idea de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y creo que hay un texto en Efesios donde aplica realmente eso. Dice, aquel que puede hacer las cosas mucho mayor a la cual nosotros pensamos, ahí se aplica. Pero este texto, lo que está hablando acá, dice de que ningún ojo ha visto, ni ningún ojo ha escuchado. Básicamente es una referencia al profeta Isaías que tiene que ver netamente con el Evangelio. Hablando acerca de que no tenemos en cuenta, no conocemos del todo qué es el Evangelio. Pero muchas veces, hermanos, por nosotros aplicar mal un texto, literalmente hemos caído o estamos a lo mejor hoy en día viviendo de manera errónea, pensando qué es lo que la Biblia dice a nosotros. Ahora, a diferencia de que nosotros podemos aplicar mal las Escrituras por ignorancia, en el caso de Pablo con Timoteo y en el caso de muchas iglesias hoy, el aplicar erróneamente la Escritura no es por ignorancia, sino por intención para modificar estilos de vida. Recuerde usted la máxima que decimos aquí constantemente: lo que crees determina la manera en la que vives. Si tú estás afianzado y abrazado a un texto bíblico pensando que esa es tu bandera de vida y la estás abrazando porque es la manera en que te conviene, eso va a mostrarse en lo que tú dices. Y voy a tomar un ejemplo más adelante. Pero hoy, hermanos, hoy estamos en el mundo de las ideologías. Hoy estamos en el mundo en donde la palabra ideología se utiliza para absolutamente todo. Y quiero decirle en esta mañana qué significa ideología, por si usted de repente no lo ha estudiado, aunque lo escucha mucho, pero no lo sabe. Bueno, la palabra ideología tiene que ver con el conjunto de ideas o el tratado de ideas o el estudio de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona o de una colectividad. Se lo repito. El conjunto de ideas, el tratado o el estudio de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona o de una colectividad. Hoy, mi amado hermano y amigo que nos está viendo, estamos en un mundo en donde la ideología del mundo entero, de la sociedad, rige el estilo de vida de las personas. Y han puesto esta ideología, que es un conjunto de ideas, ya a grados de ley, para que la sociedad viva conforme a esas ideologías. Ahora, como un tratado personal, como algo personal, pues toda la sociedad o cada una de las personas tiene el derecho en un sentido de tener su propia ideología y vivir en consecuencia de ello. Ahí estamos de acuerdo todos. El problema está cuando la ideología, en primer punto, se vuelve como el eje rector de nuestras vidas, y eso, para los que decimos conocer a Jesús, se antepone a la verdad absoluta.
Porque a diferencia de una ideología, la verdad absoluta que está en las Escrituras no depende de si usted lo quiere creer o no. No depende de la manera en que usted lo quiere interpretar. La verdad absoluta es la verdad absoluta. Y si usted no está de acuerdo con ello, Dios no está poniendo que, ay, chispas, ¿cómo hago para que la entiendan? ¿Cómo hago para que la acepten? No, no, no. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y como esto obviamente no encaja en un mundo de subjetividades, en donde la verdad es subjetiva, es relativa, en donde la verdad es para mí una cosa y para ti otra cosa, obviamente, ¿qué es lo que ha pasado lamentablemente dentro de muchas iglesias? Que entonces han agarrado la verdad absoluta de Dios y la han tratado de encajar en su ideología, para que ellos se sientan bien en lo que quieren hacer, vivir y lo que quieran pensar. Y entonces hacen exactamente lo que están haciendo los falsos maestros aquí lo que Pablo está enseñando a Timoteo. Toman una porción, extraen una porción, agarran su ideología y la meten ahí para que digan, esto es bíblico, esto es de Dios, esto es así. ¿Y sabes? Por esto, muchas iglesias a lo largo del mundo están fragmentándose y están dividiéndose, porque es más fácil tratar de ajustar a Dios a mi vida que someterme a la vida que Dios me pide. Ahora, el problema es que estas ideologías o este tipo de pensamiento, le está diciendo Pablo a Timoteo, no es que estuvieran allá personas con pancartas en las iglesias, no. El problema es que estas distorsiones de la Escritura estaban surgiendo desde dentro de la iglesia. Y las peores distorsiones de la Escritura, hermanos, precisamente surgen de dentro de la iglesia, donde se toman estos textos aislados para generar leyendas o ideologías que van en contra del mismo texto. Por ejemplo, creo que tiene más de 5 años, si no es que más, que en nuestro amado país del norte, bueno, yo digo amado, pero yo sé que muchos no lo aman, pero algunos somos medio malinchistas, tomaron Juan 3:16, escuchen esto, tomaron Juan 3:16, que la letra dice, y todos repetimos en casa, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomaron este texto y lo sacaron de todo contexto para hacer la bandera de una ideología que a la letra dice o afirma que básicamente Dios por amor acepta y pasa por alto el pecado de las personas para que éstas puedan seguir viviendo como ellos quieran sin someterse a la palabra de Dios. Toman eso, dicen Dios es amor y la Biblia lo dice aquí, que Jesús vino a morir por todos y vino a morir por el pecado de todos. Bueno, tú y yo tenemos que conocer bien las Escrituras para decir, efectivamente, la sangre de Jesucristo puede perdonar todo pecado. Y efectivamente Jesucristo no nos llama a través de su Santo Espíritu, ya que estamos limpios o ya que estamos ahora sí que sin pecado para ser perdonados. No, nos llama precisamente porque somos pecadores. Pero la gloria del Evangelio y lo que el texto enseña es que una vez que alguien conoce a Jesús, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela es, ¿qué es lo que yo pensaba? ¿Qué es lo que yo creía? Todo esto lo traigo y lo pongo delante de tus pies, Jesús, porque no se trata de lo que yo piense, lo que yo cree, lo que yo considere, sino lo que tú me indiques, oh Rey. Y ante tus pies yo voy a vivir y para tu gloria yo voy a vivir. Esto es lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, y cautivo tiene que ver con prisionero, todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Aquí no se vale la ideología que se adapta, no.
cuando tú conoces el verdadero evangelio se somete a Cristo y lo que el estilo de vida de Cristo marque para ti. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo esto, cuida muy bien a la iglesia. Y una manera de cuidar es cuida lo que se enseña y lo que dices. Y cuida de que no se ha enseñado y cuida que lo que tú digas no tenga que ver con lo que tú piensas y crees, sino que estés sometido, cautivo a Jesucristo. Un comentarista en relación a esto dice lo siguiente, increíble. Dice, cualquiera que comience a añadir sus propios pensamientos y sueños a las Santas Escrituras, abre un campo de especulación que es interminable e inútil. ¿Quieres anotarlo? Te lo vuelvo a leer. Cualquiera que comience a añadir sus propios pensamientos y sus sueños a las Santas Escrituras, abre un campo de especulación que es interminable e inútil. Claro, porque ahora sí que dice el dicho popular, cada pensamiento es un mundo, cada cabeza es un mundo. Es decir, claro, cada quien tiene sus propias ideas. Así que si le vas a añadir eso a las Santas Escrituras, tú vas a creer algo, 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 y no vamos a parar. Y es lo que estaba pasando, y fíjate, es lo que estaba pasando hace mucho tiempo atrás en la iglesia de los Efesios, o en la iglesia de Éfeso. Y es lo que está pasando hoy, y lo que la iglesia tiene que cuidar. Y lo que usted y yo tenemos que cuidar de la familia Antioquía. Así que cuidemos lo que enseñamos y lo que decimos. El segundo punto muy importante es, examina el propósito de lo que enseñas y de lo que dices. Es decir, no solamente examina el qué, o no solamente cuida el qué, sino examina, o sea, analiza tu corazón de qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ahora, ¿cómo podemos identificar a estos falsos maestros dentro de la iglesia? Bueno, estos maestros no solamente tenían la intención de ajustar la palabra de Dios a su manera de pensar. Es decir, como diciendo, bueno, eso es lo que yo creo y para mí y lo que yo pienso. Eso en un sentido es inofensivo y si son verdaderos creyentes, nos podemos sentar a la mesa y pacíficamente asentar las Escrituras y empezar a hablar de lo que la Biblia dice. He estado viendo unos videos bien interesantes acerca de un tema teológico de escatología. Y este pastor a quien que está enseñando este tema se pone ante otros pastores que no concuerdan con esa perspectiva teológica que él está enseñando. Y me ha fascinado ver la manera en cómo él pacientemente ante lo que está enseñando, la gente se levanta, o sea, no se levanta físicamente, pero empieza a levantar su voz para decir, y él tranquilamente los escucha y dice, hermanos, vayamos a las Escrituras. ¿Y qué no sé qué? No me citen autores, dice. Hermanos, vayamos a las Escrituras. Y con las Escrituras, de una manera pacífica, él empieza a enseñar y empieza a corregir estas falsas enseñanzas. Ahora, los falsos maestros que dice aquí Pablo a Timoteo, no solamente se conformaban con tratar de ajustar las Escrituras a sus ideologías. El problema con estos y la manera en cómo los podemos identificar, dice en la parte 2 o en la parte B del versículo 4. Esas cosas, es decir, las leyendas y las genealogías interminables, esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Es decir, no se quedan ahí, sino que en su pasión desenfrenada por querer defender su verdad o su perspectiva de la verdad, provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. En otra versión dice, dan lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. ¡Qué increíble! ¿Cómo identificar a estos falsos maestros? No solamente quieren encajar su ideología a la palabra, sino que lo quieren encajar peleando, discutiendo, ofendiendo. ¡Qué interesante! En otra versión, en la versión 60, dice, cuando dice acá, las discusiones inútiles, en vez de avanzar, o sea, prefieren pelear en vez de avanzar,
interesantemente, la palabra que avanzar también significa, y en la versión 60 nos pone claro, la palabra edificar. Y edificar tiene que ver con hacer crecer o promover a que la iglesia, escuche esto, a que la iglesia se edifique mutuamente. Es decir, estos chavos no solamente encajan sus ideologías en la escritura o tratan de encajar la escritura a sus ideologías, sino que se la pasan peleando y discutiendo en vez de buscar que la iglesia se promueva, que la iglesia crezca y que la iglesia se edifique. Ahí lo tienen. Si tienen duda más o menos de quién puede ser, ahí hay una característica. Lejos de buscar que la iglesia se edifique, ofenden a la iglesia, van en contra de la iglesia, promueven discusiones en la iglesia, inútiles por cierto. Y de manera increíble, esta palabra edificar, mencionaba un comentarista, también se le conoce o se le puede entender como la palabra mayordomía, que en el griego se le conoce como economía, o de ahí viene la palabra economía. Y la economía tiene que ver con la forma de administrar o la forma de llevar a cabo algo. En un sentido entonces, lo que estos maestros hacen con lo que enseñan es que lo que ellos creen se ve evidenciado en lo que ellos viven. Así que, ¿cómo ver también a un falso maestro? Bueno, si su vida está peleando y luchando por tratar de encajar una verdad o poniéndose muy celosos con la palabra por tratar de encajar esa verdad, ¿cómo podemos ver que es un falso maestro? Que su vida no va conforme a lo que enseñan. Que hay una contradicción. Hablan del amor, pero se pasan discutiendo. Hablan del amor, pero no creen en la iglesia. Fácil. Un comentarista en relación a esto dice esto, es increíble, dice: el verdadero objetivo de todo líder y maestro del evangelio, el propósito y meta de todas sus luchas debería ser la mayordomía, es decir, el cuidar verdaderamente la fe requerida por Dios. Esta mayordomía es el cuidado que el Señor ha ordenado con respecto a la casa o a la familia de Dios. La sabia administración y distribución de los misterios del evangelio para la edificación de la iglesia. Es decir, Pablo le dice a Timoteo y Dios nos dice a nosotros: familia Antioquía, tenemos que examinar en todo momento el qué estamos enseñando y por qué estamos enseñando, o lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Porque todo lo que tú dices y todo lo que tú enseñas, si verdaderamente conoces a Jesús, debe buscar edificar al pueblo de Cristo. Si no estás buscando edificar al pueblo de Cristo con lo que estás diciendo, analiza para qué lo estás diciendo. 1 Corintios 4:1 dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. ¿Sabes cuáles son los misterios de Dios? El evangelio. El evangelio. Este mismo comentarista sigue diciendo: se ha observado correctamente que la enseñanza de una persona debiera ser juzgada por sus frutos. Lo que deje de promover la correcta mayordomía dentro de la iglesia debería ser rechazado, aun cuando no tuviera otra falta. Ve lo que está diciendo. Es decir, si lo que estás enseñando no promueve la edificación de la iglesia, puede ser que no esté tan mal, pero si simplemente tu manera de hacerlo no está buscando edificar, descártenlo, dice. Porque todos aquellos que conocen correctamente el evangelio deben buscar edificar, crecer y cuidar al pueblo de Cristo. ¡Wow! Calvino dice lo siguiente: juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto. Y todo lo que no sirve sino para suscitar pleitos debe ser doblemente condenado. ¡Wow! Este es un consejo esta es una indicación que Pablo le está diciendo a Timoteo, pero para que nosotros se convierta en un consejo de oro en nuestras vidas como hijos de Dios. Es decir, familia Antioquía, preguntémonos esto: lo que estamos promoviendo, lo que estamos enseñando, lo que estamos comentando,
edifica o produce conflicto? Familia Antioquía, ¿te identificas más como aquellos que procuran la paz o el conflicto? La forma en la que presentas tus argumentos para defender una verdad bíblica se parecen más a Proverbios 15:1, que dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cómo estamos en relación a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que cuide en la iglesia de Éfeso en relación a nosotros como familia Antioquía? Estamos examinando realmente cada palabra, estamos examinando cada verdad que estamos viviendo o estamos confesando en nuestras vidas. Efesios 4:29 dice la palabra de Dios: no empleen, en la Nueva Traducción Viviente, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo, y esta palabra estímulo es otra vez edificación para quienes las oigan. Hermanos, si nuestra vida en todos los lugares donde Dios nos ha puesto no están reflejando esto, si la manera en cómo argumentas, cómo defiendes incluso la propia palabra de verdad, más adelante vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo: pero ¿sabes qué? Mira, te encargo otra cosa. No caigas en discusiones inútiles, porque no llevan a nada. Tú defiende la palabra de verdad. Porque si alguien quiere agregar ideologías a esta palabra, nunca vas a acabar. Porque va a salir opción A, opción B, opción C, opción D. Porque cada quien va a querer ajustar su verdad, como dirían por allá, a la verdad absoluta de Dios. Así que segunda acción para cuidar o permanecer en la sana doctrina es: cuida lo que dices y lo que enseñas, y examina el propósito de lo que dices y lo que enseñas. Y la tercera acción bien concretita es: exalta el evangelio en lo que dices o en lo que enseñas. Dice el versículo 5: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esta palabra de debes hacerlo así comunica con esto. Pablo diciendo a Timoteo: el propósito de mi instrucción, dice Pablo. ¿Y cuál es el propósito de esa instrucción? Que instruya, que refrene, que ordene parar las falsas enseñanzas. Esto que tú haces debe traer como consecuencia una cosa: el amor que brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y para que usted y yo entendamos, hermano, una pregunta así capciosa rápidamente: ¿cómo es posible que una persona pueda hablar de un amor genuino que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera? Solo se ha conocido realmente a Jesucristo. La manera en cómo nosotros decimos amar a Dios se refleja en la manera en cómo amas a tu hermano. Otra vez lo que decíamos arriba de la mayordomía, que se examina por tus acciones, que lo que tú enseñas se examina con tus acciones. Y nuestro Salvador Jesucristo resumió el decálogo de la siguiente manera. Marcos 12, versículo 30 y 31. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Pero el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Es decir, si tú estás defendiendo a capa y espada que porque Dios y su palabra y que esto, y te pasas ofendiendo a las demás personas, hay una incongruencia con lo que estás diciendo. No hace match. Porque dice: si tú amas a Dios y lo amas con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tú, esto se tiene que ver reflejado en la manera en cómo tú amas al prójimo. No puede haber una contradicción, decir amo a Dios pero odio a su iglesia. Es ilógico, no cabe en las Escrituras. A lo mejor cabe en la ideología religiosa de alguien, pero no en
las Escrituras. Y Pablo empieza a darnos un tratado excelente y magistral del corazón. Dice, este amor brota o da como ejemplo al menos 3 cosas interesantes. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Un corazón limpio. Hermanos, si algo podemos ver en las Escrituras en cuanto al Evangelio, es que lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Y qué significa tener un corazón de piedra? Bueno, quiero llevarlo a Efesios 2, del 1 al 3, y voy a leer el versículo 1 en la parte A y el 3. Dice de la siguiente manera. ¿Cómo se ve un corazón de piedra? Bueno, dice, en otro tiempo, está hablando Pablo a los Efesios también, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, o en delitos y pecados. Y dice el versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes del mundo. ¿Y cómo se ve que estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos conforme a los poderes de este mundo? Que en otra versión me gusta mucho porque dice, andaban conforme a la vida que Satanás quiere. Bueno, ¿cómo es eso? Versículo 3. En ese tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados, apasionados, movidos por nuestros deseos pecaminosos. ¿Y cómo se ven esos deseos pecaminosos? Bueno, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Es decir, un corazón limpio es todo lo contrario a un corazón egoísta, en donde básicamente el corazón egoísta se rige por lo que él quiere creer, por lo que él quiere vivir, por seguir su propio propósito y su propia voluntad. El corazón es el centro de operaciones de la vida de las personas. Y cuando este centro de operaciones está regido por tu reino y no por su reino, está fácil. Entonces tienes que preguntarte realmente, ¿de qué estás hablando? Porque lo primero que tu boca tiene que expresar, dice Pablo acá, es el amor que viene de un corazón limpio. Recuerda, nuestro corazón no es neutral. Nosotros no decimos las cosas que, ay, chispas, lo dije sin querer. No. Nuestro corazón o maldice o bendice. Hay una carga de todo lo que decimos, hay una carga de todo lo que pensamos, hay una carga de todo lo que hacemos. Así que si nuestro corazón no ha sido limpiado por nuestro Salvador, o en él existe una raíz de amargura, eso se expresará en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y en la forma en cual nosotros queremos imponer lo que creemos. En un texto tan conocido por ti y por mí, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, no se puede esconder esto. Ahora, no solamente es de un corazón limpio, sino también el amor viene de una buena conciencia. Y la conciencia, en su palabra original, tiene que ver con conocimiento junto con conocimiento. Y muchos definen la conciencia como el sentido moral del hombre. Y hasta ahorita así como que no definimos nada. ¿Pero qué es moral? Bueno, moral o moralidad son los principios que rigen la vida del ser humano, mostrándole qué es lo correcto y lo que no es correcto. Y vean por qué Pablo está diciendo todas estas conexiones tan increíbles. Dice Timoteo, tú tienes que defender la verdad en amor, porque el amor destruye todo tipo de argumento altivo, el amor destruye todo tipo de conflicto, porque lo que tú defiendes, Timoteo, no es tu verdad, es la verdad absoluta de Dios. Y esta verdad se ve reflejada en un corazón limpio y en una buena conciencia, es decir, en la manera en cómo tú vives lo que vives. En otras palabras, si nuestro corazón ha sido limpiado, eso se tiene que ver reflejado en la manera en la cual nosotros defendemos argumentos, presentamos nuestras posturas y vivimos cada día en lo que nosotros hacemos. Dice la Escritura, por sus frutos los conocerán. Es imposible que alguien que realmente conozca a Jesús
defienda principios que van en contra del modelo de vida por el cual Cristo dio su vida para que hoy vivamos en la vida del reino, ¿no? La ley, es decir, o el conocimiento de la palabra en sí misma no genera buena conciencia, porque es bien interesante. Muchos piensan que por estar citando textos bíblicos es suficiente. ¿Y sabes qué? En las Escrituras, con Jesús presente, había un grupo de camaradas que eran expertos en la ley para citar a discreción textos bíblicos. ¿Y sabes qué? Ser unos verdaderos hijos del infierno. Porque conocer la ley en sí misma no te genera buena conciencia. Solo conocer a Jesús nos da eso. Porque queremos vivir, hablar y pensar como Él. Y si hay alguien que defendió la verdad de una manera magistral, fue Jesús. Fue Jesús. Otro elemento no solamente es el corazón limpio, la buena conciencia, sino también la fe sincera. Y eso está relacionado. La buena conciencia está ligada a la fe verdadera, porque no podemos decir que creemos y conocemos a Jesús y vivir en contra de lo que Él ha determinado en su palabra como bueno, agradable y perfecto. Te lo repito. No podemos decir que creemos y conocemos a Jesús y vivir en contra de lo que Él ha determinado en su palabra como bueno, agradable y perfecto. El aspecto positivo, dice el autor, de una verdadera buena conciencia es la fe. Porque una buena conciencia no solamente aborrece el mal, sino que adopta lo correcto. Una buena conciencia no solamente aborrece el mal, sino que adopta lo correcto, busca hacer lo que Dios dice que es correcto. Así que Pablo está diciendo, Timoteo, cuando tú enseñes esto, se tiene que ver reflejado en un corazón limpio, es decir, lo que somos, en una buena conciencia, lo que hacemos, y en una fe sincera, lo que creemos. Te lo repito. Un corazón limpio es lo que somos, una buena conciencia es lo que hacemos y una fe sincera es lo que creemos. Si alguien no está aquí, si alguien no está de este lado de lo que está diciendo Pablo, hay una consecuencia. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos de vista o Jesús no es real en nuestras vidas y la palabra no ha hecho un cambio en nuestras vidas? Bueno, vamos a versículo 6 y versículo 7. Algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¡Wow! Amados hermanos, como hijos de Dios, en una iglesia histórica, y digo histórica literalmente porque llevamos 90 y tantos años de vida en esta tierra, si algo no podemos descuidar nunca aquí es la sana doctrina. Este encargo que Pablo le da a Timoteo nos los está dando hoy a todos nosotros, a mí como su pastor, pero hablando del sacerdocio de todos los santos, todos tenemos la responsabilidad de cuidar las Escrituras y presentar defensa ante todo aquel que está tratando de enseñar cosas diferentes. Pero no discutiendo ni haciendo pleito, sino simplemente que la verdad hable por sí misma, que la palabra hable por sí misma, porque todo aquel que no esté de acuerdo con esta verdad, no es que esté en desacuerdo conmigo, no es que esté en desacuerdo con la iglesia, está en desacuerdo con la verdad misma. ¿Y sabe quién es la verdad misma? Jesucristo, nuestro Señor. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, por cierto. Y nadie viene al Padre ni se conecta con alguna ideología, sino es a través de lo que yo digo, dice Jesús. Así que hermanos, si lo que estamos intentando enseñar o si en este púlpito en algún momento se intenta enseñar algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, tenemos que estar atentos como Timoteo para presentar defensa
a esta falsa enseñanza. Le dejo una última pregunta. La manera en la que usted vive, la manera en la que usted trata de enseñar o debatir las verdades de las Escrituras, busca más ganar su propia gloria e imponer sus propios argumentos más que el amor y la edificación de la iglesia. Si esto es así, hermano, entonces ojo, porque creo que ya se ha desviado de la verdad. Repito, si la manera en cómo estamos enseñando o diciendo las cosas o estamos debatiendo lo que debatimos busca ganar más nuestra propia gloria e imponer nuestros argumentos, en vez de buscar el amor y la edificación de la iglesia, creo que ya estamos desviados del verdadero camino. Buenas noticias. Jesús dijo, bueno, esto nos puede pasar porque somos pecadores y siempre vamos a estar en búsqueda de nuestro propio reino y de nuestra propia gloria. Eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. El hombre, lejos de buscar la gloria de Dios, busca su propia gloria para recibirla y para vivir conforme a ella. Pero la verdad del Evangelio, que ha sido, que es y que será, sigue siendo la misma para usted y para mí. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, todo lo que cree, todo lo que piensa, todo lo que considera que es la verdad, tome su cruz y sígame. Ese es el Evangelio que va a rescatar a la persona más terca que pueda ser en esta vida, a la persona más orgullosa, a la persona más necia. Aquel que afirme, Señor Jesús, perdóname por tratar de estar viviendo esta vida conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo pienso, lo que yo considero. Y esta mañana vengo delante de ti a rendirme a tus pies, a seguir tu palabra y a comprometerme con edificar a tu pueblo como tú me pides en tu palabra. Que esa es una oración de la amada de nosotros como familia Antioquía, hermanos. Y estemos atentos, porque este fue el primer encargo. Vamos a llevar casi 3-4 meses estudiando acerca de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y espero que haya sido de bendición para usted como lo fue para mí en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ha hablado, Señor, y nos ha puesto en alerta. También, Señor, nos ha puesto gracia, que solo en Jesús, Señor, podemos continuar así, que tenemos que tener mucho cuidado, pero nos ha puesto en alerta, Señor, de que nuestro tiempo en la iglesia, nuestros años, no es garantía de que estemos defendiendo correctamente la verdad. Señor, que nuestro vasto conocimiento de las Escrituras en sí mismas, sin ti, Jesús, no es ninguna garantía de poder defender la verdad. Y, Señor, no solamente no es garantía, sino que podemos estar, Señor, participando en actividades que están presentando rebeldía ante tu reino. Y lejos de ser canales de bendición, estamos siendo piedras de tropiezo. Así que, oh buen Dios, háblanos, transfórmanos, Señor, y permítenos como familia Antioquía abrazar tu palabra, escudriñarla todos los días y buscar vivir para ti hoy y siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Rey, oramos y te exaltamos. Amén y amén.